Buenas tardes, bienvenidos a una nueva transmisión de la Feria Internacional del Instituto Cultural Iberoamericano. En esta oportunidad, desde México, nos encontramos con el escritor y promotor cultural Víctor Chi, quien nos va a presentar la escritura salvavidas en compañía de Ana Saavedra. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, maestro, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues para quien no tenga todavía el gusto de conocer al maestro Víctor Chi, les voy adelantando que él es narrador, tallerista, escritor, promocional, que además tiene amplia trayectoria en esta dinámica de llevar la lectura y los libros a los niños. Ha participado en varias ONGs, tiene estudios en filosofía y también como mediador de lectura. Es un maestro que tengo el gusto de conocer y de admirar, porque además tiene una dinámica de rescatar las leyendas de Colima y esperamos también que nos cuente sobre esto y sobre toda su experiencia y su trayectoria. Así que, maestro, bienvenido, y como primera pregunta yo le diría, ¿cómo fue que llegó el maestro Víctor Chi a este camino de las letras? Pues fíjate, el camino de las letras realmente a veces no es que lo busquemos, es que lo vamos encontrando, nos vamos topando con él, a veces de manera, algunos tratando de hacerlo de manera profesional, de manera así que, oye, quiero ser escritor, quiero escribir, y algunos tenemos la fortuna de encontrarnos con él a través de los procesos de vida, a través de métodos más significativos, de formas a veces espontáneas, de esos misterios que tiene la vida y que se nos van develando a través de la experiencia misma. En este caso, mis acercamientos con la literatura, con la lectura, fueron a través de mi abuelo Martín Chi, que realmente marcó mi vida. Mi abuelo, que era ahora sí que un viejo, era un hombre indígena maya del sureste mexicano, que le tocó una vida muy dura. Él no sabía leer, él no sabía escribir, era enequenero, era todavía de los últimos gentes que trabajaba el oro verde en Yucatán, el enequén, del cual se hacían en ese tiempo los costales antes de que existiera el nylon, el plástico con los que se hacen actualmente los costales. Entonces, mi abuelo, una de las primeras lecciones de vida que me dio fue de que aprendió a leer hasta los 70 años. Un día llegó y muy enojado dijo, yo quiero aprender a leer para que no me chingue el patrón. Y aquel viejo Martín Chi, a sus 70 años, en el INEA en ese tiempo, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, aprendió a leer para que el patrón no se lo fregara, para que usara la lectura, para que usara las letras como una herramienta de vida. Yo recuerdo que cuando llegábamos al pueblo de mi abuelo, allá en Tecantó, Yucatán, él siempre me subía en su hamaca, me colocaba encima de ella y los dos juntos comenzábamos a mecer, y a mecer, y a mecer, y en cada una de esas mecidas de la hamaca, él me iba contando de esas historias viejas, de esas historias antiguas, en donde los animales hablaban con los hombres, en donde los animales develaban misterios del mundo a nosotros los mayas. Y recuerdo que me contaba una y otra vez la misma historia, la del conejo en la luna, cosa que yo en ese momento no me di cuenta que era la misma historia. Para mí siempre era una historia diferente, siempre la pintaba, a veces al conejo lo mandaba allá a la luna de una patada el balam, el jaguar, otras veces lo perseguía el coyote, algunas veces estaba en la selva, otras no, estaba en el bosque, algunas más la luna bajaba una escalera y se lo llevaba al conejito con ella. Pero yo no me daba cuenta porque la magia de sus palabras hacían que cada vez me imaginara una historia diferente, que cada vez que él, con sus palabras suaves, sencillas, iluminaba mi corazón con su voz, me estuviera diciendo en un lenguaje silente cuánto me amaba, cuánto le importaba. Aquel hombre duro, de manos callosas, que pocas veces vi que le hiciera un cariño a mi abuela o a sus hijos, su forma de decirme que yo le importaba como su primer nieto
era a través de esas historias. Ese fue mi primer acercamiento a la narración oral, a la palabra oral, a la palabra después escrita, y que después me va, ahora sí que a marcar para yo seguir contando y también haciendo de la palabra, de nuestras historias, de la memoria de los abuelos, todo esto que hoy es mi vida misma, que es la tradición oral, que es la escritura, que es la promoción lectora. Yo recuerdo, y en eso sí tiene mucha significancia para mí, lo que decía mi abuelo. Mi abuelo decía que nosotros tenemos en el color de nuestra piel el color de la tierra, que nuestro corazón estaba hecho de maíz, pero que sobre todo, que por nuestra voz hablaba la voz del caracol, que no es otra cosa más que la voz de la verdad. Y es que contaba mi abuelo que en el principio de los tiempos, cuando todo en silencio estaba, cuando toda oscuridad era, de pronto, de entre aquella quietud, se escuchó ¡bu! ¡Bu! El canto del caracol. Y entonces el mundo se hizo, la palabra surgió, el verbo hizo estallar el corazón del caracol, y de adentro de aquel caracol surgieron los mares, las aguas, los océanos, y adentro de ellos los peces, los tiburones y toda aquella forma de vida marina, que después la tortuga de mar sacó con sus aletas del fondo unos pedazos de arena que Juan Tul, soplando a los cuatro puntos cardinales, convirtió en tierras, en islas y en continentes. Por eso cuenta mi abuelo que a la tortuga marina se le dio el privilegio de poder estar dentro del agua, dentro de la mar y también dentro de la tierra, para que no olvidemos que gracias a ella y a su valentía fue posible tener tierra. Pero sobre todo, esta historia me quedó muy grabada, que por eso al caracol, cuando lo acercamos a nuestra oreja, podemos seguir escuchando en su corazón el secreto del mar, porque de ahí vino la vida. Yo recuerdo muy bien que eso me decía el abuelo, que nosotros los que teníamos, los que se nos había dado la virtud de la palabra, teníamos que contar y contar y hablar incansablemente todos los días, porque cada vez que contábamos una historia, cada vez que hablábamos, pintábamos el mundo de un mejor color. A mí me quedó muy grabado eso en el corazón. Y entonces, él predicaba con el ejemplo. Cada vez que me contaba esas historias, pintaba mi mundo, que no era nada favorable. Un mundo de marginación, un mundo de tristeza, un mundo de pobreza. Lo pintaba de mejor color. Y esa fue la primera y gran enseñanza, el primer acercamiento a la palabra viva, a la palabra oral. Porque si tenemos que ser sinceros, antes de la escritura está la palabra oral. Está la palabra que nace de nuestro corazón. Está la palabra que nos ayuda a develar los misterios del mundo, pero que sobre todo nos ayuda a comunicarnos y a decirle al otro lo que nos importa. A decirle al otro que nos es importante. Sin duda, cuando nos comunicamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, es porque nos importa. Cuando establecemos los vínculos de comunicación, el circuito del habla, el diálogo con el otro, como en este momento lo estamos haciendo, es porque tenemos algo que decir, algo que contar, porque un sentimiento aflora. Y es ahí cuando entonces puede surgir todo aquello que queremos también escribir. Es ahí cuando surge todo aquello que queremos dibujar, todo aquello que nace del corazón, del vientre, porque decía la abuela cuando torteaba, que no era cierto que te enamoras con el corazón. Ella decía que todos los sentimientos nacían de aquí mero de la panza. Por eso, cuando te espantabas, sentías ese vacío, ese vértigo en el estómago. Por eso, cuando te encorajinabas, sentías ese ardor. Por eso, a veces de coraje o de miedo, te pegaba la diarrea, que no surgía de otro lugar que de nuestra pancita. Que por eso, cuando veías a aquel o aquella que te movía, todos aquellos sentimientos, sentías esas mariposas y escarabajos en la panza. Que por eso, cuando te indignas, sientes ese vacío
ese sin razón también en el estómago. Eso decían mis abuelos, y yo les creo. Y eso fue lo que me acercó por primera vez a las palabras. Por eso yo creo bien que aunque la charla se llama La Escritura salva vidas, debería llamarse ideálicamente La palabra nos salva la vida. Porque es sin duda la palabra a la que expresas a tu amigo, a tu amor, incluso a tu enemigo, la que da una certeza y ahora sí que como la estrella de Venus, a los marineros un rumbo. Lo piensas, lo dices, pero también lo escribes. ¿Sí? Y es por eso que con tantas ganas y con tanta significancia esperábamos hace algún tiempo nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestras madres, el sonido del correo. Cuando soplaba, porque venía una carta, porque venía algo ahí que antes de ser un libro, un bestseller o algo, era simple y sencillamente una nota de esperanza, de cariño, de amor, que te llenaba el corazón y el mundo, vuelvo a lo mismo, de un mejor color. Así como cuando le decimos te amo a nuestros hijos, a nuestra pareja. Así como cuando proclamamos nuestra voz llena de indignación. Eso es lo que nos acerca por primera vez a la literatura. Yo creo que todo comienza con la palabra oral. Todo comienza con nuestras historias de vida, con nuestras historias de lo que somos, nuestra identidad cultural. Y de ahí surgen todos esos magníficos procesos a los que llamamos literatura, a los que llamamos rescate de tradición oral, a los que volvemos de unas 2 o 3 líneas que nos cuentan los abuelos, los sublimamos y hacemos una novela, como esas novelas tan hermosas, esas obras como 100 años de soledad, de García Márquez, como esos cuentos de Juan Rulfo, que sin duda alguna nacieron de la palabra viva, la palabra oral de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Eso fue mi primer acercamiento, el acercamiento a la palabra viva como un vehículo, como un puente de corazón a corazón, de comunicación. Así es como nace mi primer acercamiento. Después se van dando los acercamientos a la palabra totalmente escrita, a los libros, porque tenemos que hacer una distinción también entre la palabra oral, la palabra escrita y la palabra que se lee. A veces la dejamos de lado, decimos la palabra oral, la palabra escrita, pero también está la que se lee a alguien más, la que alguien más escribió y que tú sirves como vehículo, a la que tú le das una nueva significancia, a veces más allá incluso de la que el mismo autor quiere dar solamente cuando escribe. Y esa es la magia de la literatura. Yo recuerdo, y tengo aquí en mis manos un libro que se llama Cuentos de la Selva, que muchos de ustedes han de conocer. Este libro de Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga fue el primer libro que yo leí. Fue el primer libro que tuve en mis manos. Este libro, desgraciadamente, yo no pude comprarlo. En la circunstancia, en la escasez Campeche en la que nos criamos, yo vivía en un barrio en donde solamente la esperanza que teníamos era, ahora sí que terminar en el reclusorio, terminar con los pies por delante, o terminar tal vez de militar o de policía. No había esperanza, no había bibliotecas, no había nadie que te enseñara que en estas cosas, que al abrirlas, estabas abriendo puertas y ventanas hacia mundos maravillosos. Sin embargo, hubo alguien que una tarde, un profesor rural llamado Miguel Padrito, de esos profesores antiguos que sabían hasta de qué número calzaba cada uno de sus alumnos, que cuando no ibas a la escuela ibas a tu casa a preguntar si te habían dado calentura, gripa o algo, llegó y me dijo, mira Chino, que así me decían allá en mi pueblo, mira Chino, cuando tu papá llegue esta tarde borracho y empieza a hacer sus desfiguros en tu casa, tú agarra este libro y léelo. Yo me le quedé viendo al profesor y dije, pues ¿quién es que se mete en mi vida? ¿Qué me tiene que andar diciendo? Y sobre todo me dolía que me dijera eso porque era cierto. Mi padre, que era militar, cabo del ejército mexicano, era una persona muy violenta y muy bruta, para no decir de otra forma, que violentaba todas las veces que llegaba a la casa a mi madre, que la violentaba de todas maneras y que en su delirium tremens ya de alcohólico anónimo decía que yo, que en ese tiempo tenía 10 años, era el hijo del demonio y que mi misión era matarlo. Entonces cuando llegaba después de violentar a mi madre,
solía violentarme a mí. 2 veces me rompió el tabique. Y era un infierno para nosotros, para mí, para mi madre y para mis hermanos. Sin embargo, ese día que me dieron este libro, como si el maestro Miguel Padurito fuera un saurí, pasó lo que él mismo me había dicho. Mi padre llegó y empezó a hacer sus desfiguros, sus destrozos, y yo por primera vez no me levanté a defender a mi madre. Tomé el libro que me había dado y con una lámpara de mano me escondí debajo de mi catre antes que mi padre viniera a buscarme a golpes. Lo abrí exactamente en las páginas que hablan del cuento de la media de los flamencos. Ese cuento que nos dice que el señor del monte, el señor de la selva, hacía sus fiestononas e invitaba siempre a todos los animales de la selva, y que en esas bacanales, en esas fiestas tan bonitas había de todo, trago, comida, baile, todo, y que esa vez había invitado a los flamencos. Pero los flamencos no querían ir, porque es que no están ustedes para saberlos, pero yo sí para contarlo. Los flamencos tenían unas patas muy feas, muy flacas y muy largas, así como las mías. No, hombre, entonces les daba vergüenza. Ellos decían, ¡ay, cómo vamos a ir a la fiesta! Todos se nos van a quedar viendo las patas, no nos van a criticar. Y pues ahí tienen, que como muchos de ustedes sabrán y habrán leído en este libro, pues ahí van los flamencos, y que se les ocurre una idea, que se les va ocurriendo ir a agarrar a picotazos a las culebras, las culebras coralillos, esas que están llenas de colores amarillos, rojos, bonitas ellas, que van y las agarran a picotazos, tacatán, y que las matan. Y no solo eso, una vez muertas las serpientes, que se las van colocando en las patas, como si fueran sus medias. Ya y se van ellas a la fiesta con las medias de piel de culebra. Eso sí, quedaron bien entendidas que no podían dejar de bailar, porque si dejaban de hacerlo, capazmente las parientes de esas serpientes, las culebras nauyacas, las boas y las demás, se daban cuenta y se iban a querer desquitar. Ahí estaban en la fiesta, baile que baile, punchis, bebe que bebe y come que come, pero no paraban de bailar. Todos los animales se quedaban viendo a los flamencos y decían, ¡ay, qué bonito, mira! ¿Cómo traen las patas esos animales? ¡Qué bonitas medias! Hasta que una de esas, pues que se van cansando. Y uno de sus flamencos dijo, pues yo no sé, pero yo ya me cansé, ya voy a dejar de bailar, ya no aguanto las patas. No pares de bailar, acuérdate que mira, en esa esquina están allá las parientes de las culebras que matamos. Ay, yo no sé, yo ya me cansé. Y que deja de bailar. Y entonces, ¿para qué lo hizo? Cállate los ojos, apenas dejó de mover las patas. Las otras serpientes que estaban en una esquina la vieron y dijeron, ¡mira! ¡Es el flamenco de tu prima! ¡Ahí metida entre las patas! ¡Ah! Y entonces que se les dejan ir y a puro picotazo limpio que los corren de la fiesta. Pues como ustedes sabrán, los flamencos corrieron y no pararon hasta llegar al río más cercano. Ahí se metieron a remojar las patitas para que no les ardieran. Dicen que por eso los flamencos tienen las patas rosadas, que es que porque les corrió mucho veneno a causa de tantos piquetes de las culebras. Y no solo eso, dicen que por eso los flamencos cuando se paran hacen un 4 con sus patas, porque se andan sobe que sobe, porque hasta el día de hoy les arden las patrullas por la travesura que le hicieron a las culebras. Así decía esa historia. Y si en este momento ustedes y yo viajamos y nos imaginamos esos flamencos, esa fiesta, a esas serpientes, a mí, en ese momento, esa historia también me hizo una burbuja que me alejó de ese momento de violencia que estaba sucediendo dentro de mi casa. Ese día, después me arrepentí, porque a mí me salvó y me hizo una burbuja, pero a mi madre le costó 2 ojos morados y una costilla rota. Sin embargo, me di cuenta que la lectura, que los libros, que la escritura podían, al menos en ese momento, no cambiar mi realidad, pero sí darme una burbuja, un respiro, un suspiro,
que nos saca de esta realidad que como en este momento en nuestro país duele, como en este momento en Latinoamérica nos desangra, como en este momento en Latinoamérica nos lastima y nos hace pensar que es normal, pero no. La lectura, la escritura nos hace poder ejercer nuestro derecho a imaginar, nuestro derecho a creer que otra realidad es posible, sobre todo no solo para nosotros, que ya nos tocó ver otra realidad, ya como gente grande y vieja, sino para nuestros hijos, para nuestros nietos, que están creciendo con descabezados, con muertos, con día a día violencia, y que de repente la han normalizado. La lectura, así como a mí en ese momento, me hizo entender que había otra realidad. Y la próxima vez, la siguiente vez que llegó mi padre de nuevo a violentar a mi casa, ya no solamente yo me metí debajo del catre con este libro. Mis 3 hermanos, que eran más pequeños que yo, entraron conmigo. Y esa tarde, los 4 nos salvamos de una nueva realidad de violencia. Así fue como yo me acerqué a la lectura. Y así está este libro. Aquí vive todavía. Aquí está este libro todavía maltratado, rayado, que hoy varias veces le he leído a mi hijo, porque quiero que él también sepa que otra realidad es posible y que así como a mí, estas historias de este libro que tanto quiero, me pudieron dar otra perspectiva de la realidad, a él también se los dé. La literatura, la lectura, la escritura es como esta taza. A veces vemos la vida, que es así gris, plana, lisa, sin ningún secreto, sin nada, nos parece tan monótona. Pero cuando la aderezamos con la lectura, con la literatura, con la escritura, tarde o temprano se nos convierte en algo que nos llena de color. Por eso es que nosotros tratamos de hacer que la lectura, que las letras, que la escritura sean un vínculo, no solamente para lograr un bestseller, no solamente para hacer una buena edición de un libro, sino para hacer puentes entre corazones, entre historias, entre formas de vida, entre tragedias, porque un buen cuento no solamente es el cuento que termina y terminaron felices y comieron perdices, sino es aquel que también nos refleja la realidad, que nos lacera, que nos da un mazazo al corazón y a la cabeza y que nos dice, espérate, si tú tienes 3 veces alimento, si tú tienes una casa donde estar, eres afortunado, pero hay otras realidades que duelen y que tienes que darte cuenta. Y para eso también sirve la lectura, la escritura. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho catarsis escribiendo? ¿Cuántos de nosotros no hemos descubierto que no somos monstruos? Cuando leemos en una historia, en una novela, un personaje que está pasando lo mismo que nosotros. ¿Cuántos de nosotros no le hemos hecho que los ojos de un niño, de una mujer, de un hombre, de un joven, vuelen como si fueran palomitas a leerles una historia? Porque sin duda cuando le leemos a alguien, cuando le escribimos a alguien, cuando nos leemos a nosotros mismos, estamos dando el mensaje, te leo, te escribo porque me importas, porque te siento y porque estoy en tus zapatos, porque soy solidario, porque tu tragedia me duele, porque yo la he sentido. Esos son los acercamientos y la forma en que yo veo la escritura y la literatura. Para mí es eso. Lo demás Maestro, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo de esta reunión, pero creo que fue muy provechoso escucharlo y dejarlo hablar. Entonces le damos las gracias, maestro, y lo esperamos nuevamente en otra emisión. Claro que sí, es un gusto estar con ustedes y felicidades por esta iniciativa, por este encuentro al Instituto Cultural Iberoamericano, porque sin duda alguna, sobre todo en nuestro país, las políticas culturales y los derechos culturales, desgraciadamente, son los que menos se ejercen, son los que menos se están llevando a cabo. Sin embargo, con iniciativas ciudadanas, con los artistas, los creadores de a pie como ustedes, son cuando realmente toma un significado real como herramienta de vida, como forma de hacer, ahora sí que comunidad, todo esto que hacemos los creadores. Así que muchísimas gracias y como siempre es un gusto, maestra Ana Saavedra, felicidades a todos, es una excelente
evento, los hemos estado siguiendo y sabemos que después usted va a presentar su libro y así que le deseo éxito, es un excelente libro, se lo recomendamos mucho y bueno, fue un gusto y un placer, un saludo enorme desde Colima, ojalá que esta charla haya sido significativa. Muchas gracias, maestro, hasta luego.